Bienvenidos a este nuevo formato de la Liga de los Comunes. Nuestro estreno, como ya estáis viendo, pues son una serie de vídeos explicativos, que serán sobre cuestiones que afectan directa o indirectamente sobre la realidad política actual. El tema de estos 4 vídeos que vamos a tratar serán gracias a autores como Pedro Baños, Marcelo Gullo y Santiago Armesilla, y lo haremos con los correspondientes libros de Geohispanidad de Pedro Baños. El de Marcelo Gullo es Nada por lo que pedir perdón, y el de Santiago Armesilla será Iberofonía y Socialismo. En esta primera entrega vamos a tratar de que ustedes, señores, tomen conciencia de lo que significa y de la magnitud que tiene la hispanidad como bloque geopolítico y también, como diría Santiago Armesilla, la iberofonía como plataforma geopolítica y civilizatoria en el mundo. Una estrategia geopolítica que, pues mal que nos pese, a todas las potencias en el mundo no les interesa la unidad política de nuestra civilización. Y vamos a empezar titulando a este primer vídeo, como lo hace Pedro Baños en su libro Geohispanidad: la potencia de un nuevo orden geopolítico. Antes que nada, es preciso delimitar los conceptos básicos de algunos términos empleados a lo largo de estas páginas. Iberoamérica engloba el conjunto de estados americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal, mientras que Latinoamérica abarca aquellos con lenguas derivadas del latín, español, portugués y francés. Por su parte, Hispanoamérica, los países que hablan español y se encuentran en el continente americano. En cuanto a Sudamérica, este término excluye a Centroamérica, por lo que no se puede usar de manera global para referirse a la parte del continente americano de habla hispana, como suele atribuirse en el lenguaje coloquial. No obstante, también conviene señalar que no hay un acuerdo unánime al respecto, pues son muchos los que utilizan indistintamente Latinoamérica e Hispanoamérica, o incluso los que entienden que Hispanoamérica abarca toda la península ibérica, España y Portugal, por considerar que la Hispania, que fue romana, era toda la península. Pero entonces, con respecto al término Latinoamérica, no conlleva una contradicción, ya que los latinos, pues los latinos somos los herederos que en alguna época histórica sí que hablamos el latín. Entonces, los latinoamericanos, los hispanoamericanos, no han hablado nunca latín, no han sido territorios donde históricamente se ha hablado el latín, que por cierto es originario de la provincia italiana de Lazio, donde pues por ejemplo un latino sí lo son aquellos que hablaron el latín, como pueden ser pues el español, el francés, el portugués, el italiano, el rumano, etc. Pero entonces, ¿por qué los latinoamericanos se llaman latinoamericanos si ellos no hablaron nunca, esos territorios no hablaron nunca latinos? La culpa de que el término Latinoamérica haya hecho fortuna de un avispado diplomático francés del emperador Napoleón III llamado Michel Chevalois, considerado el primer intelectual que acuñó el término Latinoamérica. El testigo de Chevalois lo retomaron después un escritor francés, Benjamin Porcel, y el chileno Francisco Bilbao Barquín, quien en una conferencia en París hablaba ya abiertamente de una raza latinoamericana para mayor entusiasmo de los presentes. La idea fue poco a poco arrinconando el término Hispanoamérica por el de América Latina o Latinoamérica entre los intelectuales hispanoamericanos, tras descubrir que el término Latinoamérica pues fue acuñado por un francés para sesgar todo signo y huella pues hispana, española, en la población de habla española
en el continente americano, pues no cabe la menor duda de que esto fue una estrategia bastante hábil de los franceses para dividir aún más al bloque hispano, a la civilización hispánica. Comprender el pasado para preparar el futuro. Comienza estudiando la historia, pues no podemos llegar al futuro sin conocerla en detalle. Aunque no debería ser así, muchos detalles históricos no son ampliamente sabidos, por no hablar de aquellos que se han desvirtuado por espurios intereses ideológicos, llegando en ocasiones a deformar la realidad de tal forma que la dejan irreconocible. En este sentido, era inevitable referenciar la leyenda negra, con el afán de desmontarla y superarla de una vez por todas. Dentro de los procesos independentistas de los territorios que conformaban la América española, no se puede obviar ni disimular la determinante injerencia inglesa, que asimismo lo fue posteriormente en los países que surgieron, una acción luego compartida con los recién nacidos Estados Unidos y que llega hasta el día de hoy. Lo que está claro es que en este momento histórico no puede ser más apropiado para llevar a cabo pues una serie de propuestas para impulsar nuestro bloque geopolítico civilizatorio, aprovechando el cambio evidente del paradigma político. Estamos pasando de un modelo unipolar a otro multipolar en el que los Estados Unidos ya no es la única superpotencia, sino que tiene que compartir su hasta ahora absoluta supremacía con otras superpotencias como China, India o Rusia, y que es donde debe surgir la renovada conciencia hispanista, valorando las relaciones de los diferentes países hispanos con dichas potencias. En la actualidad, cada una de ellas intenta penetrar o reforzar su presencia en el mundo hispano para obtener los mayores beneficios a costa, en no pocas ocasiones, de los verdaderos intereses de los países afectados. En definitiva, se trata de encajar la pieza hispana en el nuevo puzzle geopolítico. Lamentablemente, tanto por razones históricas como por los actuales intereses geopolíticos, una parte importante de los hispanos no es consciente de su pertenencia a este grupo y de la relevancia que tiene. A continuación, estos son los 22 países que actualmente tienen por el idioma oficial el español. Estos son los países de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Guinea Ecuatorial y la propia España, a lo que hay que sumarles territorios como la República Árabe Saharaui Democrática, que también se habla en un gran porcentaje poblacional español, además de Andorra, al norte de España y al sur de Francia, y la parte del Rif de Marruecos, el norte del país, además de pues otro porcentaje de algunas élites económicas en Filipinas, más hay que sumarle también los 80 millones que hablan español en Estados Unidos. Esto es una cifra estimatoria, ya que la inmigración a continuamente pues es ilegal y es muy difícil registrarlo. Dicho esto y teniendo claro que un bloque hispano geopolítico pues sería por todos temidos, por todas las potencias geopolíticamente, pues sería temido, vamos a hacer una pausa para delimitar la magnitud del bloque hispano. Vamos a dar datos y las cifras de los cuales tenemos en la mano. Esto hace un total de 591 millones de personas que hablan el español por los 5 continentes del planeta Tierra, lo cual es un bloque inmenso. Ahora os voy a colocar las cifras a modo de comparación de la plataforma anglosajona, sumándole Reino Unido, Irlanda, Australia
y el propio Estados Unidos. Por su parte, la plataforma anglosajona, que habla inglés, cuenta con Estados Unidos 342 millones de habitantes, Reino Unido con 69, Australia con 27 e Irlanda con 5 millones, lo que hace un total de 444 millones de angloparlantes en todo el planeta. Y si comparamos las cifras, los 444 con los 591 millones de hispanoparlantes en todo el mundo, pues todavía los hispanos les superaríamos en 147 millones de hispanos más. Es decir, nos colocaríamos como la segunda lengua más hablada en todo el mundo, solamente por detrás del chino mandarín. Siguiendo con el panorama geopolítico, actualmente la incertidumbre es máxima. Además de los conflictos activos en Ucrania y Oriente Próximo, no se debe desengañar que se abran nuevos frentes en otros lugares del mundo, como África, a lo que se le unen las dudas sobre la postura que adoptará la persona que se siente finalmente en el despacho oval de la Casa Blanca, pues su influencia puede ser notable en el contexto internacional, afectando también al mundo hispano en temas tan sensibles como los movimientos migratorios que proceden de otras partes del continente americano en dirección a Estados Unidos. Por todo ello, el mundo hispánico debe ser y estar muy alerta e intentar ser más activo que reactivo e incluso proactivo, es decir, conviene tener ciertas dosis de iniciativa geopolítica y geoestratégica para no dejarse arrastrar por los acontecimientos, ni quedar a la intemperie de las grandes potencias. Para ello, lo primero es ser plenamente conscientes de la potencia y el potencial que significa una hispanidad unida, además de una población creciente, de la fuerza de cohesión que da un idioma común. Los países hispanoamericanos están dotados de fabulosos recursos naturales de todo tipo: energía, minerales estratégicos, madera, agricultura, recursos marítimos y un largo etcétera, a los que hay que añadirle el poder de la geografía con el eje Mediterráneo Atlántico-Pacífico. Más allá de los pueblos hispanos, no se debe desestimar la idea de ir hacia un iberismo o incluso un paniberismo, que reúna no solo los hispanohablantes, sino también los lusófonos, que serían unos 270 millones de personas repartidos por los 5 continentes y que conllevarían a más de 9 países más. A lo que junto a los 591 millones de hispanohablantes se le sumaría los 270 millones de lusoparlantes, que conformarían un bloque geopolítico con el portugués y el español como idioma de en torno a unos 850 millones de personas en todo el planeta. Un bloque geopolítico bastante fuerte, que sería prácticamente el doble el número de la plataforma anglosajona. La leyenda negra española, que defienden que España fue víctima de una campaña de desprestigio a partir del siglo XVI, una campaña que ha llegado hasta nuestros días grabándose en el imaginario de los españoles y extranjeros, para vergüenza de los primeros y desprestigios de los segundos. Se pueden encontrar calificativos unidos al concepto de leyenda negra, como invento o campaña de publicidad. Sin embargo, no hay que obviar ni que olvidar que una leyenda parte de hechos reales. Quizás por eso todavía perdura en la actualidad. ¿Será por ello por lo que los españoles aún creen a pies juntillas todo lo que envuelve a la leyenda negra antiespañola? ¿Por qué la hemos asumido como propia o como irrefutable realidad histórica? La leyenda negra señala a quien la comenzó e indica en qué se basó y o qué utilizó como fuente histórica para después falsearlo con fines políticos y geopolíticos que perjudicarán a España.
y tratar de exponer por qué una buena parte de los españoles, en particular, e hispanos en general, la hemos asumido. Cristóbal Colón, derribado, decapitado o pintado de rojo sangre. La furia se ha desatado en Estados Unidos contra las estatuas del conquistador, cuya figura se ha convertido en el nuevo objetivo del estallido social contra el racismo que sacude el país desde hace 3 semanas. En el Capitolio de Minnesota, activistas liderados por miembros del movimiento indígena americano ataron y derribaron una estatua de Colón antes de cantar y bailar a su alrededor para celebrar la caída de lo que consideran un símbolo del genocidio indígena y del legado de esclavitud en Estados Unidos. ¿Cuándo dejaremos de sentirnos culpables los españoles por haber sido uno de los imperios más grandes del mundo? ¿Acaso se sintieron culpables los romanos? ¿Los griegos? ¿Los persas? ¿Se avergüenzan de su colonialismo los holandeses, los ingleses, los franceses, los estadounidenses o los alemanes? Es cierto que en los últimos años se han generado debates muy intensos acerca de las culpas que arrastran varias naciones europeas por su pasado imperial, pero no hay nada que se pueda asimilar a la enmienda a la totalidad de la historia de España, que es la leyenda negra. El historiador, traductor e intérprete Julián Juderías fue quien acuñó el término leyenda negra en el caso español y, por tanto, la definió. Funcionario del Ministerio de Estado, presentó su trabajo La leyenda negra y la verdad histórica al semanario La Ilustración española y americana en 1913. Este semanario, que se había propuesto exaltar las glorias de España desde su fundación en 1869, decidió premiar a ese año la obra de Juderías, que definía así el concepto negro legendario. Por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad, la negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuantos nos es favorable y honroso. En las diversas manifestaciones de la cultura y del arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, malinterpretados o directamente falsos en su totalidad, que finalmente la afirmación contenida en los libros parece respetable y verídico, y muchas veces reproducida, comentada y ampliada por la prensa extranjera. Es algo muy poderoso que hayamos podido desmantelar la historia construida en este país, afirma Doreen Day, una de las fundadoras del movimiento indígena. Las falsedades que se han dicho sobre Cristóbal Colón, sobre cómo vino aquí y hizo un buen trabajo, todo eso son mentiras. El hecho de derribar su estatua y de que los indígenas hayan tenido algo que ver en ello es algo muy poderoso para mí. En Boston, la estatua de Colón fue decapitada el miércoles por la noche. Blanco de polémica desde hace años, no es la primera vez que este monumento erigido en pleno centro de la ciudad es vandalizado. Entiendo por qué sucedió, afirma esta mujer. Conozco la historia. Parte de ella no te la cuentan en la escuela, pero la aprendes con los años. Deberían quitar la estatua. De nuestra patria constituye desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. En una palabra, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones, o en otros términos la leyenda negra, que ha empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra de nosotros desde entonces, más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional.
En Miami, tanto la estatua de Colón como la de Juan Ponce de León aparecieron con pintadas, entre ellas una con el nombre de George Floyd, el afroamericano cuya muerte a manos de la policía desató las protestas. Son solo algunos ejemplos de un movimiento contra la figura de Cristóbal Colón que no es nuevo, pero que ha resurgido con gran fuerza en Estados Unidos al calor de las protestas contra el racismo. De hecho, la festividad del Día de Colón ha sido rebautizada en los últimos años como Día de los Pueblos Indígenas en 130 ciudades y 8 estados del país. Este término y su significado tuvieron un éxito rotundo, aunque no eran novedosos, pues otras grandes personalidades de la época, como el historiador Rafael de Altamira, ya había estudiado antes el tema. Juderías no nombró a su contemporáneo Altamira, pero sí a otros predecesores, el escritor y diplomático Juan Valera, quien en 1868 había criticado la ignorancia del europeo medio que pensaba que África empezaba en los Pirineos, frase común y errónea atribuida a Alejandro Dumas, pero que sin duda rondeaba por los círculos europeos, decía Valera. Cualquiera que haya estado algún tiempo fuera de España podría decir lo que le preguntan o lo que le dicen acerca de su país. A mí me han preguntado los extranjeros si en España se cazaban leones. A mí me han explicado lo que es un té. Supongo que no lo había tomado ni visto nunca. Las alabanzas que hacen de nosotros suelen ser tan raras y tan grotescas que suenan como burlas. Juderías, quienes había estudiado en Francia y Alemania y leía en 16 lenguas, no dudaba y afirmaba que la culpa, principalmente de la formación de la leyenda negra, la tenemos nosotros mismos. La tenemos por 2 razones. La primera porque no hemos estudiado lo nuestro con interés, con la atención y con el cariño que con los extranjeros lo suyo, careciendo de esta base esencialísima. Hemos tenido que aprenderlo en libros escritos por extraños e inspirados por regla general en el desdén de España. Así que, tras dejar claro que la leyenda negra es y fue y va a ser un instrumento que se organiza con respecto a intereses geopolíticos en contra no solamente de España, porque se llame leyenda negra antiespañola, porque lo que realmente es la falsificación para la división política de todo el bloque, de todos los países que hablan español como lengua. Es decir, tendríamos que ponerle el título a la leyenda negra antiespañola, la leyenda negra anti-hispana, porque no es solamente anti la historia de España, sino que es anti la historia de México y de todos los países que hablan español, de México, de España, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, de Colombia y de Venezuela y de todos los países más. Todos los autores que entonces y también ahora hablan del origen de la leyenda negra y de cómo se ha perpetuado hasta nuestros días enumeran diferentes factores que pueden resumirse en un único factor: interés político y geopolítico. Así, no se trata de que los españoles fueran lo peor de todas las naciones en la conquista de América, ni de que sus soldados fueran los más bárbaros, ni de que su Inquisición española fuera la vergüenza de Europa o la más asesina. Se trata de interés político y geopolítico, oportunismo histórico y envidia. Sí, envidia hacia lo que entonces era una potencia mundial, un imperio en el que nunca se ponía el sol. ¿Dónde tuvo su origen la leyenda negra y por qué se ha perpetuado hasta nuestros días? Bueno, eso nos tocará verlo en el siguiente vídeo, señoras y señores. Así que, y por tanto, señoras y señores, nosotros nos quedamos por aquí. Gracias por llegar al final de este vídeo y por disfrutar el nuevo formato de la Liga de los Comunes en vídeos explicativos. En el siguiente vídeo trataremos una cuestión bastante importante y que sería la siguiente de nuestra serie de 4 capítulos, que es ¿dónde se originó la leyenda negra? ¿A quién se le ocurrió la idea fantástica de inventarse
los relatos propagandísticos contra la leyenda, contra la historia de España y convertirla en política de Estado. Quédense con nosotros, nos vemos en el siguiente vídeo.